Bienvenida, Clara, y estar contigo. Bienvenido, Johnny. Es bueno estar contigo también. Saludos. En el nombre del Señor le damos bienvenida a Perspectiva Bíblica. ¿Y en qué estamos esta semana? Este es el segundo, la lección número 2, y el título de la lección es Sin descanso y rebeldes. Ay, bendito, Clara. Lección para el 10 de julio 2021. Comenzamos orando. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por todas tus bendiciones. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Y gracias, Señor, porque ya tú peleaste por nosotros la batalla y la ganaste. Amén. Amén. Clara, al hacer este estudio que estamos emprendiendo, nos toca visualizar el pueblo de Israel para traerlo a nuestras vidas y comenzar a entender el diálogo que Dios tenía con ellos, y así podemos entender el diálogo que Dios tiene con nosotros. ¿Qué te parece el plan? Me parece muy buen plan. Entonces nos vamos, como la lección nos recomienda, al capítulo 11 de Números, los versos del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor. Lo oyó el Señor y se encendió su furor. Y un fuego del Señor ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberat, porque el fuego del Señor ardió contra ellos. Qué complejidad, Clara, de conducta humana, y hay mucho que decir ahí, pero tenemos bastante que cubrir, así que vámonos al resumen del análisis. 1. En el monte Sinaí, adoración del becerro de oro. Estamos viendo las quejas del pueblo, que este es un ejemplo de esto. Aquí tenemos una lista de ejemplos de las quejas de Dios, contra Dios. ¿Y qué más? 3,000 murieron en juicio. La número 2, en Taberat, quejándose, la gente murió por el fuego del Señor. Que es la historia de esta semana. Número 3, en Kibrot-Tatabat, Lijuria, una gran plaga mató a muchos. Que está ahí mismo en el capítulo 11. En Cades, rebelión, toda la generación condenada a muerte. En Cades peleó contra los amalecitas, amorreos, muy derrotados. Por causa de su rebelión. En Cades, rebelión de Coré et al, murieron más de 14,700. 7. Al este de Edom, rebelión, una plaga de serpientes y mucha gente murió. 8. En Sittim, idolatría, 24,000 murieron en juicio. ¿Qué te parece, Clara, este cuadrito de rebelión y de muerte? Dios. Pero es muy fácil pensar que esto era en el tiempo de ellos, que ya nosotros no estamos en esas, que el Señor no está matando gente. Pero ¿cómo lo traducimos al día de hoy? Yo tengo una sugerencia, Clara. ¿Quieres escucharla? Sí, quiero escucharla. Generalmente tú quieres escuchar mis sugerencias. Algunas veces, pero ahora sí. Mi sugerencia es que al atribuirle a Dios todas las conductas de muerte, no es necesario entender que hay una acción y reacción. Es también posible entender que los elementos de la naturaleza y las leyes de la naturaleza se están cumpliendo. Que Dios estaba aguantando y luchando en contra de esas leyes, de esos animales, de todas estas clases de problemas que había en el desierto. Y Dios, cuando ellos se apartan de Dios, pues entonces Dios no los puede obligar. Y viene entonces la consecuencia. Pero no pretendemos dar explicación que sea satisfactoria a todo el mundo, Clara.
¿Tú crees que podemos dar satisfacción a todo el mundo? No, no se puede. Pero sí podemos analizar lo que leímos los versos del 1 al 3 en 5 pasos. El primero, El pueblo se quejó amargamente al Señor. ok, ¿a quién se están quejando? Al Señor, a Dios. ¿Y qué pasó después? Número 2, los oyó el Señor y se encendió su furor. Ay, bendito, el furor de Dios. ¿Y lo tercero? El Señor consumió un extremo del campamento. Pareciera esta idea es que Dios estuviera aguantando la maldición, y en el extremo del campamento donde están más vulnerables, entonces viene cuando ellos se apartan de Dios. De nuevo, no vamos a poder explicar. ¿Y el 4? El pueblo clamó a Moisés. Ok, entonces, ¿contra quién se quejaron primero? Contra el Señor. ¿Y a quién es que claman? A Moisés. Qué interesante. ¿Y qué sucede en el 5? Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y esto trae problemas, Clara, porque eso es un problema. El hermanito Moisés se ve a sí mismo entonces como el intermediario. Más que eso, él se ve como el actor. Cuando él a lo máximo es un intermediario, pero se llega a ver a sí mismo como un actor. Y todas esas maldiciones que hubo por causa de la actitud y de las conductas del pueblo de Israel, entonces lo toma personal Moisés, como que es contra él, y que él se imagina que Dios está esperando que él sea el responsable, cuando Dios siempre fue el responsable. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el análisis, pero en este momento vamos a... ¿Te gusta analizar palabras en hebreo? Me gusta. Pues vamos para encima. Vamos. Esa palabra es ra. La pronunciación en castellano no es tan sencillo porque se pronuncia diferente. ¿Qué significa ra? Significados de las 666, el 666, Johnny. 666 veces. Mira a ver cuántas palabras, cuántas veces aparece esta esa palabra aparece en la Biblia. Así que hay mucha cosa mala. Bueno. Cuando dice que el pueblo se quejó, esta es la palabra que está usando. Perdón. Y mira las 4 acepciones de la palabra. Malo, algo disfuncional, incorrecto, maligno o perverso. Número 2, gritar, alarma, guerra o gran regocijo. 3, maldad, daño, mal, problema, dolor, aflicción, adversidad, daño. 4, ruidoso, doloroso, triste, grito, ruido fuerte. Te das cuenta que la mayoría de las veces hay un aspecto físico, porque el hebreo, como decimos cada vez que hacemos estos análisis, el hebreo es un idioma concreto, que pocas veces se va a lo abstracto. Entonces, cuando se traduce quejarse en castellano, es un concepto más bien de una actitud abstracta, es lo que está enfatizando. En hebreo lo que dice es gritaron. En hebreo lo que dice es gritaron y de dolor. Que era, ¡ay, está ahí mala! ¡Ay, mala! Así. Pero nosotros decimos quejarnos y sacamos la actitud de la acción y de las palabras, mientras que en el hebreo están unidas. Esto está malo, aquí está, esto me duele. Es lo que está hablando el hebreo. Y esto se lo están acusando a Dios, que Dios es el causante del dolor de ellos. Exactamente. ¿Y cuál sería la razón para ese dolor tan grande? Clara, ¿quieres averiguar cuál era la razón? Vamos a averiguar, Johnny. Entonces el populacho que había entre ellos se dejó llevar por la gula, y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Entonces, ¿cuál era la razón del dolor tan grande? ¿Cuál era, Clara? Parece que no tenían carne. Ajá, ¿y qué era lo que tenían? Sigue.
Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. ¿Qué te hace reír? A mí me hace reír algo muy particular, la palabra gratis. Eran esclavos y tienen tanta queja y tanto odio en su corazón contra Dios que dicen que el pescado que ellos recibían en Egipto era gratis. Increíble. Sigue la ridiculez. En gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. Entonces, ¿cuál es el resumen de la queja de lo que era tan malo que los tenía gritando en dolor y en terrible queja de que las cosas están malas, imperfectas, inapropiadas? No tenían su carne. ¿Y qué era lo que tenían? Tenían el maná. Entonces hay dos lados de la queja, tiene dos monedas, dos lados tiene la moneda. Por un lado es que el maná ya no les gusta y por otro lado están anhelando los pescados y los puerros y todas esas cosas que ellos tenían. Y a mí de todas esas cosas que menciona ahí, el ajo es el que más me llama la atención porque es el que más me gusta. Es por ejemplo tomar una mano de ajo completa y meterla al horno con aceite y sacar, ¡ay, qué cosa más rica! Comerse eso que se queda blando. Bueno, cambiemos el tema, Clara, porque parece que yo tengo hambre. Sigue la historia. El maná era como la semilla de cilantro, pequeñita entonces, y su aspecto era como el de la resina. El pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molían en molinos de piedra, o lo trituraban en morteros, lo cocinaban en ollas y hacían de ellos tortas que tenían sabor a tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío descendía de la noche, caía sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Así que aquí nos explica cómo era el maná y nos da un detalle, y esto es lo que ellos están despreciando, Clara. ¿Y quién es el que está proveyendo esto? Dios. ¿Y en medio de qué? ¿Dónde están ellos? En un desierto. Sigue la historia, Clara. Moisés oyó al pueblo que lloraba. Ahí, ¿te diste cuenta cómo es la queja? Sí. La palabra queja, la palabra que es el llanto ahí se repite. Los gritos fuertes. Ahí se vuelve a repetir la misma palabra. Sigue. Moisés oyó al pueblo que lloraba, de familia en familia, cada una a la entrada de su tienda. Y el furor del Señor se encendió en gran manera. También a Moisés le pareció mal. Johnny, es que se paraban frente a sus casas de campaña a gritar, cada uno frente a su casa gritando. ¡Ay, que me falta el pescado! ¡Ay, que este maná estoy hastiado! Entonces. Y Moisés dijo al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos? Mira, pero Moisés se le está peleando también al Señor. Le está peleando a Dios. Y ahora tú verás cuál es la soberbia. ¿No he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré para que me digas, como una nodriza lleva al bebé, llévalo en tu seno a la tierra que juré dar a sus padres? Moisés comete la gran desacertada decisión de quejarse contra Dios pretendiendo que Él es el responsable. Y esto es una osadía muy grande, es una presunción, esto es pecado. Que Él pretenda ser el responsable. ¿Quién es el responsable siempre? Dios fue el que lo sacó, no fue Él. Claro. Sigue la historia. ¿De dónde he de sacar yo carne? Entonces, todavía Moisés quejándose. Para dar a comer a todo este pueblo que llora ante mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Si así va a ser tú conmigo, concédeme por favor la muerte. Si he hallado gracia ante tus ojos, para que yo no vea mi desgracia.
¿Qué te parece? Oye. ¿Te parece dramático el Y hermanito? con intentos suicidas, Johnny. Sí, la depresión fue muy grande. Mira el resumen aquí. El pueblo, ¿quién nos diera de comer carne? El pueblo lloraba. Moisés, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Concédeme por favor la muerte. Dios, el furor del Señor se encendió en gran manera. Johnny, qué interesante está eso. Este resumen que estamos leyendo Ese todavía análisis. Todavía Sí. no termina la historia, Clara. Sigue la historia y viene la enseñanza. ¿Estás lista? Estoy lista. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo y ya no la llevarás tú solo. Mira qué generoso es Dios, que acepta esa presunción del hermanito Moisés, porque él nunca estuvo a cargo y él siempre dependió de Dios y podía estar relajado y cada vez que ellos se quejaban quedarse hasta callado y Dios era el que iba a intervenir, como lo hizo en esta ocasión. Pero no, Dios es tan amable y tan gentil que acepta el insulto de Moisés y entonces le dice que va a proveerle 70 ancianos. Sigue. Y al pueblo dirás, santifíquense para mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días. Antes de ver cuántos días es que van a comer, te das cuenta de lo que está haciendo Dios. También acepta la presunción del pueblo quejándose de Dios y de la comida celestial. Porque el maná no era una cosecha de la tierra, era un enviado del cielo. Era enviado del cielo. Eso es un adelanto del alimento celestial. Y ellos están en su odio tan grande. Entonces Dios acepta las dos quejas, la de Moisés y la del pueblo, y va a satisfacer ambas. Sigue. Sino hasta un mes. ¿Cuántos días iban a comer? Un mes. 30 días. Hasta que se les salga por las narices y tengan náuseas. ¿Qué te parece? ¿Dios está contento cuando les está diciendo eso? ¿O los está insultando y riéndose y burlándose de ellos? Sigue. Ay, Dios mío. Por cuanto han menospreciado al Señor que está en medio de ustedes y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Es el pedacito que más le muerde a Dios. Claro. Porque, y fíjate que Dios resume lo que ellos dijeron diciendo que preferíamos estar en Egipto, pero ellos no dijeron eso, pero no lo dijeron directamente en esas palabras, pero sí lo dijeron quejándose del maná. Dios lo toma personal. Dios es un vecino de ellos, igual que los vecinos nuestros, igual que nosotros, y cuando nos insulta nuestro vecino, no solamente escuchamos las palabras que dicen, escuchamos las intenciones de las palabras. Y las intenciones y el disgusto de Dios es porque ellos pretenden que estaban mejor en Egipto siendo esclavos, claro. Pero eso hacemos tú y yo también. Claro. Cuando nosotros nos quejamos, una vez que oramos por la mañana y nos entregamos a Dios y nos ocurre algo que no nos gusta en el día y empezamos a quejarnos, estamos haciendo igual que ellos. Porque si nosotros creemos que Dios está en control y nosotros reposamos, porque ese es el tema de todo el trimestre, el reposar, se supone que nosotros diariamente estamos reposando aun cuando estamos obrando. Cuando Moisés estaba escuchando la queja, él debió reposar y decir, pues esto no es problema, esto es asunto de Dios, ya Dios obró. Y cuando el pueblo se estaba quejando que no les gustaba, ellos pudieron pedirle a Dios que cambiara el menú, que le diera otro sabor, pero no hicieron eso, lo que hicieron fue quejarse, porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Usted, en vez de construir... O de enfatizar la solución, decir, me gustaría esto,
Nos quejamos de las cosas malas que no nos gustan y hablamos de esas cosas malas en vez de decir, me gustaría esto. Qué bien has dicho, Clara. Gracias. Esa conversación como que tú y yo la hemos tenido más de una vez, ¿verdad? Más de una vez. Entonces, sigue. Sino que hasta un mes hasta que les salga por las narices y tengan náuseas, por cuanto han menospreciado al Señor que está en medio de ustedes y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, yo estoy en medio de un pueblo de 600,000 hombres de infantería y tú dices, les daré carne y comerán todo un mes. ¿Se habrían de degollar para ellos las ovejas y las vacas para que les fuera suficiente? ¿Se habrían de juntar para ellos todos los peces del mar para que les fuera suficiente? Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple para ti mi palabra o no. Johnny, pero qué interesante porque hacía tan poco tiempo, tan pocos años, que Dios había abierto el Mar Rojo y ellos caminaron en el Mar Rojo en seco. Pero, ¿qué está haciendo Moisés? Moisés duda del poder de Dios. Y eso es presunción, Clara. Ese es el pecado más grande. Y, por supuesto, el pueblo estaba haciendo lo mismo y peor, pero nosotros teníamos que entender que Moisés también era un pecador. Vámonos a la conclusión, Clara, lo que hace Dios, porque el tiempo se nos avanza. Pero en el campamento habían quedado 2 hombres. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Esto se refiere a la retribución que Dios le dio a Moisés como solución a su queja de que él estaba solo y de que él era el dueño del problema y que qué iba a hacer. Que nombrara a los ancianos. Pero los 70 se nombraron, pero solo 68 aparecieron y 2 se quedaron. No nos dice por qué se quedaron Eldad y Medad. Pero Eldad y Medad se quedaron en el campamento y Dios de todas maneras, su espíritu se desciende sobre ellos, sigue desdoblando. Pero en el campamento habían quedado 2 hombres. Uno se llamaba Eldad y el otro Meldad. Sobre ellos también se posó el espíritu. Ellos estaban entre los que habían sido inscritos, pero que no habían ido al tabernáculo. Y comenzaron a profetizar en el campamento, Johnny. Entonces un joven corrió e informó a Moisés diciendo, Ok, vamos a ver qué le dijo. Eldad y Medad profetizan en el campamento. Luego intervino Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselo. ¿Y qué dijo entonces Moisés? Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Ajá, entonces hay 2 respuestas diferentes. Clara, ¿cuáles son las 2 respuestas? Antes de ver las 2 respuestas, esto es fascinante, cómo nosotros personalizamos las cosas. Dios te hace un llamado a ti a vivir la vida para Él y servirle a Él. No es tuyo el problema nunca. Siempre puedes estar en reposo en Dios. Siempre es de Dios el problema. Y el poder de Él nunca se ha acortado, como Él le tiene que recordar a Moisés, después de Él saberlo también. Pero así somos los seres humanos, Clara. Entonces, esto se aplica también a nuestra manera de actuar con los que están alrededor de nosotros. Cómo nos vemos y cómo vemos a los otros. Y esto está representado por la historia de Eldad y Medad. Tú lo leíste Meldad, me encantó como le cambiaste el nombre, Meldad. Y lo interesante es que nosotros hoy en día, porque cuando leemos la Biblia, nosotros debemos adaptarlo al día de hoy. Esto es para hoy, para ahora. Esto es para hoy. Entonces, ¿cómo nosotros se puede transformar esa historia al presente? Un ejemplo sería que estamos en la iglesia y vemos un jovencito que usa aretes por todas partes, por la nariz, tiene tatuajes, o una jovencita y está en la iglesia que con su también tatuaje, tiene tatuajes, su vestidito corto y muchas joyas. Y la Biblia dice que no se hagan tatuajes.
Entonces, esos jóvenes, usted ve que predican y usted dice, pero ¿cómo tú te atreves a predicar? No prediques, no puedes predicar. No puedes predicar porque mira los tatuajes que tú tienes, Y mira aquí las dos respuestas. Josué quiere que ¿qué? Impedírselo. Y Moisés quiere ¿qué? Ojalá que todos fueran profetas. Y para nosotros hoy en día, Johnny, ojalá que todos nuestros jóvenes, con aretes y sin aretes, como estén, prediquen. Entonces son dos respuestas a la inesperada irregularidad legal y de póliza. Exactamente. Porque es cierto que hubo una irregularidad. Sí. Y es cierto también que esta irregularidad Dios la bendice y la acepta. Johnny, porque se supone que ellos fueran, eso era como una ordenación. Ellos no desfilaron en la ordenación, no recibieron el mérito de ser ordenados, ni se le impuso la mano sobre su cabeza ordenándolos. Y sin embargo, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, porque Johnny, es que nosotros no podemos domesticar al Espíritu de Dios. Amén. Y ese precisamente es el pecado, esa es la soberbia más grande. La soberbia más grande es, número uno, veámoslo en pantalla, Clara. El pueblo, ¿cuál es la presunción y la soberbia de ellos? Ser maltratados por Dios. Ellos pretendieron que estaban siendo maltratados por Dios. Mira tú qué soberbia y qué presunción. Cuando que querían estar en Egipto, que allá eran libres, que allá le daban las cosas gratis. ¿Y cuál es la presunción de Josué? Controlar al Espíritu Santo. Y eso lo queremos hacer continuamente, Clara. En las iglesias. Sí. Queremos decirle al Espíritu Santo sobre quién puede descender y a quién puede usar y quién puede cantar la música especial y qué música puede escoger. Todo lo queremos controlar nosotros y no queremos aceptar ningún cambio de póliza. ¿Y Moisés? Estar en control. Esa fue la presunción de Moisés y su pecado. Él pretendió estar en control. Y esto se manifestó al final de su vida también con el asunto de la piedra que Dios le dijo que sacara agua. No aprendió ni hasta el último momento y por eso no le permitió Dios, por esa presunción del pretender que él era el que lo hacía y que él era el que iba a tener el control. No entró a la tierra prometida. Vio desde lejos. Desde lejos. Pero mira tú qué castigo, que entonces Dios lo resucita y se lo lleva a estar con él. Pero así es que es nuestro Padre, Clara. Claro. Entonces, analicemos esto, meditémoslo nuevamente, Clara, veámoslo en pantalla de nuevo. Estas tres formas de arrogancia y de presunción las practicamos nosotros todos los días. Continuamente le achacamos a Dios las cosas malas y pretendemos que Dios es responsable por las cosas malas, cuando son las consecuencias de nuestras propias acciones. Pero sí le damos crédito a las cosas malas que eran malas, pero las veíamos ahora como buenas. Porque ninguno de ellos estaba feliz siendo esclavo en Egipto, pero ahora entonces están diciendo que allá comíamos pescado gratis. Y eso lo hacemos tú y yo, Clara. Sí. Yo me arrepiento en el nombre del Señor. Así y lo es. que hizo Josué, controlar al Espíritu Santo, también lo hacemos nosotros. Y lo que hizo Moisés, también. Pero Clara, tenemos que concluir. Entonces, ¿tú aceptas que el control siempre está en las manos de Dios? El control está en las manos de Dios y el Espíritu Santo se derrama sobre quien Él quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. No se olviden nunca, siempre el control está en las manos de Dios, en las manos de nuestro Maestro y Salvador. No se olviden, como Moisés y el pueblo y Josué. Nunca pretendan controlar el Espíritu Santo en sus iglesias.